Hola, Dios me los bendiga. Reciban una calurosa bienvenida a este discipulado más. Estamos recorriendo una serie que le he titulado Los nombres del Señor. Hoy continuaremos viendo los nombres de nuestro amado Señor Jesucristo y la importancia del por qué hay que conocerlos en su plenitud. Acompáñame, vamos a entregar esta reunión al Padre. Señor, te doy gracias porque tú has sido fiel, tú eres un buen Padre. Señor amado, te ruego, seas tú quien nos hable, ¿quién más sino tú? Y te ruego, Padre, que puedas guardar, cuidar a aquel que está atravesando cualquier situación de conflicto o de angustia. Y que este discipulado le pueda ayudar, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, ¿de dónde sale este recorrido o el nombre de este discipulado? Si usted a estas alturas no ha podido ver la parte 1 y 2, yo le recomiendo. Es muy edificante y solo tiene que buscarla ahí en la biblioteca de videos en esta plataforma de YouTube. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque en el último capítulo de Malaquías, que es el último profeta que habló y después el Señor cayó por 400 años, no habló, él menciona que hay un libro llamado o titulado de aquellos que conocen su nombre. Y bueno, en otra versión dice aquellos que piensan en su nombre. ¿Por qué hay que decir, por qué pensar en su nombre? Y no es solo de pensar, es que Dios, hay que conocer a Dios. No, es conocer los atributos, las cualidades por las cuales el Padre se revela, como el Dios de paz, que es Shalom, como Tzidkenu, que es mi Dios es justicia. O sea que cada nombre del Padre que Él manifiesta tiene una activación en nuestra vida. Y vimos en los discipulados anteriores, los nombres como Él se titula en el Antiguo Testamento. Y ahora veremos los nombres del Hijo. Cómo es que el Hijo, es titulado desde el Antiguo Testamento como el que ha de venir, y los nombres que utilizan del que ha de venir, ¿verdad? Y por qué el Hijo es en nosotros, obviamente es la puerta para poder llegar al Padre, y sin el Hijo no podemos alcanzar la redención de nuestros pecados. Por eso es que esto es tan importante, el conocer los nombres en toda su plenitud. Bueno, ¿por qué conocer, dirá algunos, si solo es de memorizarlos? Bueno, el Padre da a entender que en su nombre hay algunos, como que hay que descubrir, escudriñar algunos secretos de Él que pueden ser para nosotros una activación espiritual en todo sentido. Por ejemplo, el ejemplo donde comienza todo esto, es que cuando nosotros oramos, siempre oramos y cerramos diciendo en el nombre de Jesús. No decimos y que Jesús lo haga, no. Esto lo hacemos por la potestad que hay y en la autoridad que el Padre nos ha dado por medio del Hijo a nosotros, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Bien, de la misma manera, el Padre, cuando Él se manifiesta a Moisés para poder instruir y cómo sacar a ese pueblo de Egipto, le dice de esta manera. Léanlo conmigo ahí en su pantalla. Esto es una introducción que mencioné en los anteriores discipulados, pero sí quiero que usted lo comprenda y lo retenga. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y él dijo,
Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aleluya. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy. Y en el original aparece esta expresión, YHWH. Me ha enviado a vosotros. YHWH es donde ya nosotros, bueno, ya posteriormente los diferentes escritores han derivado la palabra Jehová, la palabra Yahvé, y de alguna manera incluso han puesto como que si ese fuera el nombre que él dijo que él era, pero él realmente dijo, yo soy yo, YHWH, no tiene consonantes, entonces casi no se puede mencionar. ¿Por qué? Porque dice, yo soy es aquel que me reconoce por lo que yo represento. YHWH. Bueno, pero ahora vamos a ver los nombres del Hijo. Y en esto, pues, con relación al nombre del Hijo, vamos a ver otro tipo de revelaciones muy particulares. Porque Jesucristo, como Dios que Él es, también se manifestó con el término YHWH. Usted dice, pero ¿dónde dice eso? Bueno, no es que Él lo haya dicho, sino que Dios provocó que en el momento de que se hiciera la escritura con que se rotuló la cruz donde Él estaba crucificado, de alguna manera pareciera esta misma expresión. Bueno, esta misma expresión, o esto que vamos a ver ahorita, se llama tetragramadón, ¿verdad? Que es como decir, ver la esencia del Padre en el Hijo. Bueno, entonces en Juan capítulo 19, verso 19 al 20, cita quien mandó a escribir el rótulo en la cruz. Y mire cómo dice. Pilato escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces uno dice, ¿y por qué puso eso? Porque no había otra explicación que el mismo Espíritu de Dios provocó que escribiera esto. Y ahora le voy a explicar por qué. Dice después, entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito, y oiga, este mismo rótulo estaba escrito en 3 idiomas. En hebreo, que era prácticamente el idioma del templo. En latín, que era prácticamente el idioma de Roma. Y en griego, porque oiga, Pilatos era un centurión romano. Y en griego porque era el idioma comercial o el idioma muy utilizado, como decir ahora el inglés que se utiliza para cualquier tipo de transacción. Pero este nombre, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, cuando se escribía en hebreo, prácticamente decía así. Yahshua, tal como usted lo puede ver aquí, Yahshua Hanotzri Wechmelech Ha-Yehudim. Bueno, obviamente yo no soy hebreo, pero eso es lo que decía. Pero si usted mira el encabezado de cada uno de estas palabras, aparece YHWH. Y esto es lo asombroso, porque eso es el tetragramadón, ¿verdad? Es impresionante porque los mismos judíos no aceptaban este rótulo. Y eso es lo que dice en los versos que siguen, ¿verdad? Dice nuevamente, continuando la lectura, por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos. Entonces Pilato dijo, así se queda, porque él dijo, yo soy el rey de los judíos. O sea, como quien dice que Jesús lo había declarado. Pilato respondió, lo que he escrito he escrito. Bueno, cuando este nombre, el rey de
el nombre que habíamos dicho antes, se escribía en latín, decía así: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Dice así: Jesús Nazareno, Rex y Badenform. Entonces de ahí aparece la palabra INRI. Y esta palabra INRI es la que aparece prácticamente en muchos imágenes o algún tipo de, donde tratan de escenificar la cruz de Cristo, ponen la palabra INRI. INRI significa Jesús Nazarense Rex, y esa palabra en latín posteriormente. Y obviamente cuando uno lo escribe en griego, obviamente este era en el lenguaje griego, ese no lo traje hoy porque ni sé griego ni sabría cómo representarlo. Pero el mensaje aquí es que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, y nos da una revelación tan especial, diciendo que del mismo Padre, desde que Él mandó a su Hijo, en el Hijo estaba Él cumpliendo un propósito que estaba escrito desde la eternidad. Obviamente, oiga esto, el propósito de la venida de Jesús estaba escrito desde la eternidad. Y hoy que veamos, por ejemplo, los nombres del Hijo, nos vamos a dar cuenta de un nombre muy particular de Él, que es el Mesías, pero esperemos un rato. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante conocer el nombre? Porque el mismo Jesucristo, cuando le reveló a Juan el apóstol el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, él hace mención de la importancia de su nombre. Y dice aquí, cuando le dicen Apocalipsis 3:12, al vencedor, léalo conmigo, al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, o sea, el Padre, el nombre de la ciudad de mi Dios, o sea, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que él dice, yo tengo un nombre nuevo. Entonces, nuevamente, como quien dice, escudriñalo, busca cuál es mi nombre nuevo, ¿verdad? Y posteriormente, siempre en Apocalipsis capítulo 14, verso 1, dice aquí, miré aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que es una representación de la iglesia, o los que están casados con él, que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. ¿Cómo es eso? El nombre del Padre, o sea, el nombre como él se manifestaba en el Antiguo Testamento, y el nombre del Hijo, el nombre nuevo. Bueno, siendo así, después de esta introducción, aquí menciono los nombres que vimos en los discipulados anteriores, que usted puede ver en las dos primeras columnas: Jireh, Mekadesh, Nisi, Rafa, Sabaoth, Shalom, Sama, Tikkenu, Roy. Y hoy vamos a ver los nombres del Hijo, vamos a ver por qué él le llamaban Emmanuel, soberano, el Verbo, y el más importante, el ungido. Y la semana entrante miremos por qué él era el buen pastor en todo sentido. Bueno, entonces, preparados, y después de esta larga introducción, pero con mucha alegría, vamos entonces a comenzar. Vamos a empezar viendo Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Primero, el Señor, hay que entender tal vez hay una introducción acerca de esto, es que a Jesucristo, a él fue profetizado que él vendría como la redención. Él vendría como el medio que Dios iba a utilizar para acercar a un pueblo para con él. Y como cuando él fue profetizado por medio de diferentes profetas, de los profetas que conocemos en el Antiguo Testamento, muchos judíos pensaban que era en su tiempo, y todavía a la fecha no reconocen a Jesús y piensan que el Mesías no ha regresado, ¿verdad?
porque para ellos el Mesías tiene que venir con autoridad, con poder a poner orden. Y literal, en su segunda venida, eso va a hacer. Él va a venir con su iglesia, con su amada, casado, porque ya se celebraron las bodas del Cordero al final de la gran tribulación, a establecer el orden en la tierra, así lo dice la Escritura, y a prácticamente a eliminar a los enemigos que están en contra de Israel, que están casi por destruir a su pueblo amado, ¿verdad? Entonces, de este personaje que ellos hablan, que aún no ha venido, pero para nosotros es Jesucristo, dice en Isaías capítulo 7, verso 14. Y dice de esta manera: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una mujer, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, ¿verdad? Esta misma profecía se cumplió en la Virgen María. Esta misma profecía se cumplió cuando un ángel se acerca a José, que en ese entonces era el prometido de María, y dice la historia que el prometido la iba a, en lugar de repudiarla públicamente porque estaba embarazada, la iba a dejar. Entonces, en una noche él tuvo podríamos llamar una parusía, o sea, una experiencia espiritual. Y dice la Escritura que ahí fue donde le dice el ángel que él, en el vientre de esta mujer, venía el Redentor de la humanidad, venía la persona que estaba cumpliendo el plan perfecto de Dios, y le está diciendo, y aquí le viene y le recita el verso de Isaías: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, y aquí aparece Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y uno dirá, pero entonces Dios no estaba con ellos. No, lo que pasa es que prácticamente aquí él ya está dando a entender que Jesucristo iba a ser una entidad, iba a ser un personaje que iba a convertirse en una entidad espiritual, que al llegar al corazón del creyente en él, pues prácticamente iba a darle apertura a que la presencia de Dios esté en él, que es el Espíritu Santo, esté con él y esté sobre él. Entonces, de alguna manera, con esto le estamos diciendo, el Padre va a estar con nosotros. Bueno, de todos modos, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos declarando que debemos tener una cobertura, ser guardados, estar cubiertos por la presencia o, digamos, por el manto de nuestro Dios Padre, y de alguna manera, de esta manera nosotros podemos decir, Dios está con nosotros. El Padre cubre personas, y por eso nosotros continuamente debemos de estarnos cubriendo por medio de Él. Varias veces el Señor dice, y someteos pues bajo la mano poderosa de Dios. Someterse es meterse, yo me meto bajo la bendición de Dios para poder tener la seguridad que Dios está conmigo, que Dios está contigo, que Dios es en ti, y de esa manera tú puedas decir, Dios mora en mi casa, como mora en mi negocio, mora en mi trabajo, Dios mora en todo lo que hago porque Él está en mí. Dios está con nosotros. Aleluya. Bueno, vamos a ver ahora otro nombre de los que aparece en la Escritura que se le llama al Hijo de alguna manera, y se le dice que Jesús es soberano. Inclusive hay cantos, ¿verdad? Hay un canto que dice, poderoso Dios soberano es en nosotros, y habla de Jesús también. Entonces, pero cuando hablan de Isaías, es el que
es el autor de la carta del libro de Isaías, él profetiza mucho acerca de Jesucristo, llamado en ese entonces como el Mesías que ha de venir. Entonces, él dice en Isaías capítulo 9, verso 6 de esta manera: porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Y la soberanía, y ahí habla el soberano, y la soberanía reposará sobre sus hombros. El Señor dice que Él mismo exaltó a Jesús y lo puso sobre todo, ¿verdad? Al llenar todo, porque Él cumplió en todo, porque Él era en todo. O sea, prácticamente la Escritura dice que Jesús es en todo y todo lo que ha sido hecho por Él, ¿verdad? Entonces Él se convierte en soberano, pero hay que conocer esa soberanía, ¿verdad? Y cualidades de esta soberanía le dice, aquí hay 4 que son totalmente hermosas y preciosas, que hablan de la identidad de nuestro amado Señor Jesús. Y dice, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Por supuesto que nuestro amado Señor Jesús es el que nos aconseja. Él mismo dijo, es necesario que yo me vaya, pero ¿por qué? Porque me sustituirá mi espíritu en vosotros, que los llevará a toda verdad. O sea, que Él se vuelve el consejero, ¿verdad? Y después dice, Dios poderoso. O sea, aquí mismo hacen ver que Jesús es la misma esencia personificada del Padre, Dios todopoderoso. Por eso decimos que Dios es omnipotente. De alguna manera el Hijo también se convierte en omnipotente, que tiene todo poder. Por eso cuando uno pide por un milagro de sanidad o de liberación o de sustitución, ¿verdad? Uno dice en el nombre de Jesús, que es el nombre poderoso. El Padre eterno, dando a entender que Jesús, pues como lo dice Hebreos, Él no tiene ni principio y no tiene fin, ¿verdad? Él es el alfa y el omega. O sea que en Él está contenido el inicio de las cosas y el final de las cosas. En Él está, no es que Él tenga un inicio y un fin, no, Él es totalmente eterno en todo sentido. Y el propósito del Hijo está diseñado desde la fundación, dice, del mundo y desde cuántas dimensiones atrás. Y después dice que Él es el príncipe de paz. Príncipe de paz es como que Él quiere gobernar en la paz del corazón del creyente. Que nosotros sepamos que si dejamos que su soberanía, que está sobre sus hombros, y si yo soy cuerpo, dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Entonces dice que la soberanía de estos 4 términos están sobre sus hombros. Eso da a entender que si Él es la cabeza, sobre nosotros, sobre la iglesia, reposa el admirable consejero, el Dios todopoderoso, el Padre eterno y el príncipe de paz. Y ahí se confirma aquel verso que dice que la paz, dice en Filipenses capítulo 3, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará, debe de llenar vuestros corazones. Padre mío, qué hermoso el tener la seguridad de que Él gobierna en todo sentido, porque Él es soberano y su nombre es sobre todo nombre. Leímos hace un rato de que Dios lo puso a Él sobre lo más alto, por eso lo exaltó hasta lo sumo. Dice así Filipenses capítulo 2, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y mire lo que dice, cuando Él lo exaltó, Él lo puso como soberano
Yo me puedo imaginar sobre toda bóveda celeste. Él llena toda la expresión del universo. Y le dice, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. O sea que prácticamente en su resurrección y al haber cumplido el propósito del Padre, le dice, tú llegaste a la tierra como Jesús, pero ahora subes como Jesucristo, que el que cumplió mi propósito y cumplió el llamado para poder restablecer el orden y poder dar la oportunidad a una humanidad, a un pueblo, a que pueda ser redimido para poderse acercar a mí. Por eso el nombre de Jesús se vuelve glorioso en todo sentido, porque su nombre es sobre todo nombre. Aleluya. ¿Acaso no ora usted? Siempre que tú ores, tienes que declarar todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Podemos conocer a aquel que es creyente, que le ha dado la apertura en su corazón del Señor y que Jesucristo repose en su vida, porque cuando él ora, siempre dice, y oro esto en el nombre de Jesús. Es importante que hagamos esto y es más, hasta hay expresiones porque él dice que es su sangre la que nos cubre. Entonces es el nombre de Jesús y en su sangre podemos tener protección en todo sentido. Entonces por eso usted oye esa expresión que dice, me cubro con la sangre de Jesús, pero no lo declare como una letanía o un catarsis o una repetición, que la escritura le podría decir una vana repetición, sino repítalo con autoridad, o sea, diciéndole, yo creo que la sangre que él derramó me limpia, me cubre, me da acceso. En su sangre se cumple el nuevo pacto y por eso esa es la importancia de la Santa Cena. Y aquí vamos otro que tiene que ver con la soberanía. La Santa Cena nos recuerda continuamente el propósito del Hijo y su soberanía sobre nuestra vida, porque fue cuando Él derramó su sangre y su cuerpo por nosotros que Él nos dio esa autoridad en sus hombros y nosotros somos parte de su cuerpo. Entonces Él te dice, cada vez que tú tomas esa copa, tú haces recordar que su sangre nos dio ese acceso. Su cuerpo fue quebrantado, pero con el fin de que nosotros pudiéramos recibir la naturaleza y la semejanza del Padre. Porque eso, cuando dice que Jesús vino a recuperar lo que se había perdido, entre las cosas que se perdió fue la imagen del Padre, como él dijo en Génesis, que tenía que tener el hombre desde el inicio, la imagen y la semejanza. Pero en el Hijo nosotros tenemos esa imagen, obtenemos esa imagen. ¿Y cómo la recordamos? Cada vez que tomamos también Santa Cena, ¿verdad? El cuerpo representa el pan, ¿verdad? Bueno, qué lindo, ¿verdad? Luego de hablar de estos dos nombres que fueron gloriosos, Emmanuel, Dios con nosotros, y de la soberanía del Hijo en estos 4 enunciados. Qué lindo, príncipe de paz, qué lindo tener la paz de Dios en nuestra vida. Vamos a ver ahora otro nombre del Hijo muy importante que nosotros tenemos que comprender. Jesús es el Verbo. Incluso hay un canto, ¿verdad?, que dice nuestro cantautor guatemalteco, verbo y no sustantivo, ¿verdad? Bueno, pero lo importante es entenderlo espiritualmente, ¿verdad? ¿Por qué el verbo? Bueno, el verbo, pues primero tenemos que entender. Un verbo es una expresión gramatical que habla de movimiento, ¿verdad? Uno, por ejemplo, dice, él corre. El verbo es correr. Él está leyendo. El verbo es leer. O sea que el verbo habla de movimiento, de algo que no está quieto, sino que sigue evolucionando
sigue desarrollando, sigue vigente, sigue ayer, hoy y por siempre, como lo que es el verbo. Entonces, el Señor eso es, Él está vigente por siempre, ayer, hoy y por siempre. Y quien habla de esta referencia del verbo, pues la encontramos en el Evangelio de San Juan. Acompáñeme en el capítulo 1 y dice de esta manera, léalo conmigo. En el principio, yo puedo imaginarme que esta palabra principio, la otra palabra que utiliza es el Génesis. O sea que en el Génesis. Pero es curioso, ¿verdad? Porque muchos, ¿el Génesis de qué? Podría ser el Génesis de la fundación de la tierra o de la creación de la tierra o el Génesis del universo. Yo quisiera pensar que es el Génesis del universo. Bueno, pero dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Solo en esta expresión prácticamente está nuevamente enunciando que Jesucristo es Dios en todo sentido. Él estaba en el principio con Dios. O sea que en el Génesis de todo estaba Jesús. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Aquí es donde hablamos acerca de su soberanía. Que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él, o sea, sin el Verbo, sin Jesús, sin el soberano, sin Emmanuel, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo coexiste. Incluso hay una palabra que coexistir es como que todo fue como si fuera un rompecabezas, todo fue todo fue unido, armonizado por medio del Verbo en todo sentido. Entonces usted dirá los 7 días de la creación. ¿Quién lo hizo? Obviamente Dios dice que Él lo ordenó, Él vino y Él creó. En el Génesis, pues la creación habla de cada efecto, cada día tenía una creación. Pero de alguna manera vemos que el verbo estaba en Dios y el verbo estaba con Dios en todo sentido. Y el verbo sabía que esto era tan importante porque dice que cada vez que crearon algo en su día, dice, y vio Dios que era bueno. Esta palabra bueno no es que haya dicho Dios o el verbo, ¡ala, qué bonito me salió! ¿Verdad que soy bueno para tallar o para crear? No. La palabra original es, y vio Dios que era útil, o sea, bueno de utilidad. La pregunta es, ¿útil para quién? Nada menos que para la última creación que era el hombre. O sea que Dios nos dejó todo este mundo y su creación para nuestro hábitat. Por eso muy importante es cuidar lo que Él creó. Dice un verso, no recuerdo ahorita dónde, pero lo dice en la Escritura, que Dios va a destruir, también en Apocalipsis, va a destruir a aquellos que también destruyen el mundo. Y no es que yo me vuelva ecologista, pero a mí me daría mucho que pensar ese tipo de verso. Si Dios va a destruir a aquellos que destruyen el mundo, o sea, lo que Él creó, deberíamos de poner nuestro grano de arena en todo sentido. Bueno, hay otro verso en este mismo capítulo 1 de San Juan que habla acerca del verbo. Entonces, si usted va conmigo, en el verso 14 ahora dice de esta manera. Y el verbo se hizo carne, o sea que Jesucristo siendo Dios, tomó su posición, se desquitó esa autoridad y bajó a la tierra. Y dice que Él tomó forma de siervo. Hay versiones que dicen como forma de esclavo, ¿verdad? En obediencia a su Padre. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra unigénito del Padre es el único Hijo de Dios, ¿verdad? Que estaba esto destinado desde antes de la fundación de la tierra. El Génesis de la tierra estuvo él antes, ¿verdad?
lleno de gracia y de verdad. Por eso es que el diablo, Dios lo reprenda, tuvo que ser desechado, porque él, este enemigo de nuestras almas, quiso usurpar esta posición del unigénito, del único, del Padre. Él quiso tomar esa posición, ¿verdad? Y él dijo, yo puedo ser tan... Y empezó la forma como él engañó a todos es haciendo notar sus atributos de de cuando él fue creado. Y obviamente por eso fue rechazado. Por eso en el domingo pasado yo hablé acerca reconociendo la soberbia. Y esto es una soberbia, lo que le pasó a él. Realmente Dios rechaza a aquel que se vuelve soberbio al crear, por ejemplo, caos. Aquel que crea revoluciones, aquel que crea manifestaciones, aquel que viene y crea lo que se puede oponer a la armonía de paz que Dios ha creado. Dios lo rechaza, porque Dios rechaza al soberbio, dice, y lo mira de lejos. Bueno, entonces, yo te quiero decir que mi Señor se quiere manifestar en nuestra vida como el verbo, o sea, como la palabra en acción. O sea, hay hasta un grupo musical que se llama Palabra en Acción, es una iglesia. Como la palabra viva y eficaz. Que cuando tú oigas sus promesas, cuando tú oigas lo que el Padre vertió para la iglesia, tú digas, esa promesa es mía. Yo la creo, yo la tomo y yo empiezo a actuar el verbo, yo empiezo a verbalizarla, yo empiezo a actuar en la promesa. Y eso es lo que se llama fe. O sea que prácticamente aquel que reconoce al verbo es porque reconoce que su vida está llena de fe. Porque tiene que hacer actos de fe, actos que provocan algo diferente. Bueno, para terminar, vamos a ver ahora el último nombre que traigo hoy con ustedes, y es Jesucristo el ungido. ¿De dónde viene esta palabra, el ungido de Dios? Bueno, ungido significa Cristo. Dice de esta manera. En Mateo capítulo 1, verso 16, dicen así. Jacob engendró a José. Aquí hablamos de la línea genealógica de nuestro amado Jesucristo. El marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta palabra Cristo significa ungido y en el Antiguo Testamento se le llamaba Mesías. ¿Dónde se le reconocía con esto? Bueno, vamos a ver otro verso en Juan capítulo 1, verso 41, donde dice que pues Andrés encontró a Pedro, su hermano, los apóstoles, bueno, él encontró primero a su hermano Simón, Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Esto es muy importante detenernos aquí un poco, porque para el judío, en ese entonces, acuérdense que ellos eran hebreos, judíos, y ellos eran, la mayoría de los judíos tenían por obligación ir a la sinagoga, se leían los rollos, y siempre había una esperanza, siempre que ellos oraban, siempre que ellos declaraban una promesa, hacían mención de la promesa del Mesías, que el Mesías iba a venir a redimirlos. Y por eso, cada vez que ellos estaban, por ejemplo, gobernados o bajo sujetos, como cuando estuvieron sujetos a Nabucodonosor, a los de Siria, o en ese entonces, en la época de Jesús, estaban
prácticamente gobernados por los romanos, siempre estaban ellos esperando. ¿Cuándo vendrá el Mesías a libertarnos? Que es como los hablaron los profetas. Entonces, cuando miran a Jesús, aquel que no se le reveló espiritualmente, le pudo haber sido un conflicto, porque esperaban ver a ellos a un gobernante con soldados, con pues una cantidad de elementos para poderles dar la libertad. Y ese fue el problema de Judas. Judas creía que Jesús era el Mesías para darles la libertad. Y que como miraban los milagros, él decía, bueno, el plano que aunque anda así con sus vestiduras no tan elegantes, pero como Dios sí le hace caso, Dios va a mandar ejército de ángeles. Entonces, muchos de los discípulos pensaban que los soldados por los cuales Jesús iba a dar la libertad eran sus ángeles. Y obviamente estaban bien, pero no estaban tan bien en el tiempo. Porque efectivamente Jesucristo, cuando Él venga a establecer su reino, va a venir con la iglesia, pero va a venir con ángeles, miriadas de ángeles, que van prácticamente a defender al pueblo de Israel. Bueno, entonces, de esta manera podemos terminar el discipulado de hoy diciéndoles que el Mesías es el Cristo, que es el mismo que la palabra ungido, que es consagrado, y ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Con este detalle terminamos el discipulado de hoy. Hoy quiero yo bendecirte, pedirle a Dios enormemente que puedas masticar, digerir y disfrutar cada enseñanza que escuches de tu servidor. Siempre va a ser mi anhelo pedirle a Dios que seas prosperado en todo, créalo. Y para eso estamos. Bien, no quiero finalizar sin dar la invitación. Si alguno de ustedes quiere aportar a este ministerio, pues ahí está mi número de cuenta, el número bancario, el nombre de la cuenta, y para mí siempre va a ser un honor bendecirte en todo sentido. De esta manera yo los bendigo y, Señor, en el nombre de Jesús te pido, bendice a todo aquel que me ha estado escuchando, bendice su vida, bendice sus pasos, bendice, Señor, sus propósitos y sus deseos y sus anhelos, pero sobre todo seas tú por Dios. Y aquel que no te conoce, que Jesucristo siempre sea su Señor y Salvador en el corazón. De esta manera te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendice y estamos siempre en contacto.